Bienvenidos y gracias por su decisión a pasar tiempo con nosotros esta mañana y, más importante, a pasar tiempo con Dios. Si quiere preparar su corazón y entrar conmigo en oración, vamos a agradecer a nuestro Dios por esta oportunidad que tenemos. Dios, aquí estamos, bien agradecido por todo tu has dado, pero más importante, bien agradecido por la promesa de su presencia con nosotros esta mañana. Cometimos todo este servicio en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Así es, Señor. Grande eres tú, mi Dios. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darle gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Oh, grande Señor, eres bueno. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Esperanza está en Jesús, en su justicia en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su
justicia en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es. Fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es. Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es. Día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha Él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. En Jesús fuerte soy,
Solo en ti, Jesús. Solo en ti está nuestra esperanza, mi Dios. Solo en ti está nuestra confianza, Señor. Solo tú eres nuestra roca fuerte, Padre Santo. Solo tú eres el que nos levanta, Dios, que nos restaura, Dios. Y por eso decimos con todo nuestro corazón en esta mañana que solo en ti, Jesús, somos fuertes, que solamente tú eres nuestra roca, Dios, y que tú esta mañana levantas, y que tú esta mañana restauras, Dios. Aleluya, Padre, aleluya. Jesús, fuerte soy, solo es mi roca es sobre la Iglesia, es comienzo de un nuevo mes aquí en mayo. Yo sé que el primero del mes, tiempo de todos los biles y todos están allí en nuestras preocupaciones, orando por ustedes y la familia. Yo sé que hay mucho pasando en la economía y las finanzas de nuestra ciudad. Aquí tengo algunas semillas, un poco chistoso porque si ustedes saben, mi esposa y yo, nosotros matamos casi cada planta que ha tocado, pero como entiendo, uno toma las semillas y ahí ponen en la tierra y con agua, atención, uno puede producir una planta que produce mucho más de la única semilla que ha planteado la planta. Hay un pasaje bíblico que es bien interesante. El pastor Bill Johnson de Bethel Iglesia ha compartido esta palabra que ha impactado mucho a mí. Este es de Génesis capítulo 26. El primer versículo dice: en este tiempo hubo mucho hambre en aquella región, además de la que hubo en el tiempo de Abraham. Pero por esto Isaac fue a Gerar, donde encuentra a Abimelech, rey de Filisteos. Ahí el Señor se le apareció y el Señor tuvo este encuentro con Isaac. Más adelante, en versículo 12 de este mismo capítulo, dice: Isaac sembró en aquella región, la misma región donde fue falta de comida, este tiempo duro, difícil, la tierra seca, sin lluvia. Y en este año cosecha el 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. Yo no estoy compartiendo este versículo como el evangélico de prosperidad, que con Dios todo pasamos por bien por siempre, pero a mí es bien interesante que en un tiempo donde fue una falta y lo mismo semillas que uno puede plantear también podría ser la comida por este tiempo. Pero Isaac ha tenido un encuentro con Dios y de ahí él decide en este tiempo de falta a sembrar lo que ha tenido, y de ahí la bendición de Dios ha provido no solamente por él, pero por otros. Por esto yo quiero orar
primeramente, más importantemente, como una iglesia, nosotros estamos escuchando a Dios. Este es nuestro refugio, este es nuestra confianza. Y de ahí, si Dios está diciendo algo, que obedecemos con fe y miramos que Dios puede hacer. Por esto, yo oro por un espíritu de generosidad, que en este tiempo nosotros podemos ser fiel con lo que el Señor ha ponido en nuestras manos, y de ahí, escuchando a Dios, que nuestra iglesia puede recibir algo que van a bendecir muchos en este tiempo. Orar conmigo. Dios, aquí estamos, Señor, y queremos declarar la palabra de Dios y el carácter de nuestro buen Padre en estos tiempos difíciles. Yo sé, Señor, en nuestra iglesia y en otros en esta comunidad, en otros en el mundo, este es un tiempo duro, pero nuestro Dios no está limitado por la sabiduría de hombre. De ahí, Señor, si tú estás diciendo dar, nosotros queremos dar. Si usted está diciendo espere, nosotros vamos a esperar. Pero como una iglesia queremos escuchar de nuestro Rey y queremos confiarnos en la buena mano de nuestro Padre. Oramos y damos nuestros diezmos y ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿cómo están todos esta mañana de domingo? Estamos aquí más una vez para compartir con ustedes la palabra de Dios. Yo soy la pastora Isis Calleiros de la iglesia Servant of Nations de Houston, Texas. Tengo una palabra del Señor especial para nosotros esta mañana y quería decirles que muchas cosas buenas pueden pasar en 40 días, en una cuarentena, ¿verdad? Mucho pasó con los discípulos de Jesucristo en 40 días. Ellos estuvieron con Él por estos 40 días juntos y muchas cosas sorprendentes le pasaron porque Jesucristo estuvo con ellos, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es qué cosas sorprendentes también le pueden pasar y a todos nosotros durante este tiempo de cuarentena. Una cosa estoy segura, si estemos en esta cuarentena con Jesús, muchas cosas maravillosas pueden pasar. Pero ¿qué sucedió en aquellos 40 días que Jesús estuvo con sus discípulos después de su resurrección? Saben que la historia de Cristo no terminó con la resurrección, ¿verdad? Antes de ir al cielo, Él tenía enseñanzas e instrucciones también para dar a sus discípulos y por eso se quedó por más tiempo. Saben, los discípulos estaban pasando por una gran crisis de la vida, muchos problemas. La esperanza de un reino y libertad desaparecieron desde que Jesús murió y ellos tendrían esta falta de discernimiento espiritual para comprender lo que estaba pasando en la verdad. Tendrían preguntas, ¿qué hacer ahora? Aún no entendían por qué Jesús había muerto. ¿Qué estaba pasando? Fue un gran tiempo de desilusión, en la verdad. Algunos huyeron, otros se escondieron, otros abandonaron la ciudad y otros volvieron al trabajo, todos muy decepcionados e inconsolables. Era desesperar, ¿verdad? Era algo muy difícil para ellos. Habían colocado toda su esperanza en algo y esto no había pasado todavía. Y tal vez este sea un tiempo de mucha decepción, mucha tristeza, preguntas para muchos de nosotros, ¿verdad? Estamos preocupados con el futuro, pero esta mañana queremos estudiar con ustedes cómo fue importante para los discípulos que exactamente en estos días difíciles Jesucristo se levantó de entre los muertos y se quedó todavía con ellos por 40 días.
La Biblia dice que él apareció para mucha gente, para María Magdalena, para grupo de mujeres, para los 2 discípulos en el camino de Emaús, para los 10 discípulos una vez y después también cuando Tomás estaba con ellos. Él apareció en el mar de Tiberias. Y Pablo dice en 1 Corintios 15:6 que también Cristo apareció para más de 500 personas al mismo tiempo. Entonces, durante este periodo de 40 días, muchas cosas lindas pasaron. Quería leer para ustedes en Hechos, capítulo 1, de 1 a 8, porque ahí habla de este tiempo hermoso que Jesucristo vino para estar con ellos. Dice así la palabra de Dios. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judía y Samaria y hasta los confines de la tierra. Qué texto hermoso. El libro de Hechos menciona que Jesús se les aparece en un periodo de 40 días con algunas cosas increíbles para hablar con ellos y él se quedó por esos 40 días por 4 razones principales, ¿verdad? La primera, dice el texto que él mostró más allá de la duda pruebas de que él estaba vivo, ¿verdad? Por todo este tiempo ellos caminaron juntos, comieron juntos, Jesús hizo milagros, ellos podrían tocarle. Entonces las pruebas fueron de verdad convincentes. Segunda razón, Jesucristo quis revelar cómo nuestras vidas y cuerpos serán en el futuro, porque tendremos cuerpos resucitados, ¿verdad? Para estar con Él en el nuevo reino de Cristo. Y de esta manera ellos podrían tener, pienso, mucha alegría de ver lo que pasaba con Jesús y cómo también será con ellos, con nosotros en el futuro. Tercera razón, Jesucristo quiso darles instrucciones, especialmente 2. Una, esperaren la llegada del Espíritu Santo, no saliren de Jerusalén hasta que esto pasara, porque el Espíritu Santo iba a prepararles para la próxima temporada de vida en la tierra, ¿verdad? Y segundo, Jesucristo quiso enviarlos al mundo para predicar el Evangelio a toda criatura. Y el número 4, a razón número 4, y tal vez la principal, fue que Jesús quiso enseñar profundamente sobre el reino de Dios a sus discípulos. Ellos tendrían que comprender este asunto, este tema muy profundamente, porque algo estaba pasando en la tierra, el cielo estaba enviando un nuevo paradigma de vida, nuevas cosas estaban se iniciando en la tierra. Saben, los discípulos
tenían una idea anticuada sobre el reino de Dios. Pensaban que el reino sería político y que serían liberados del poder del Imperio Romano. Y ahí todo estaría bien, ¿verdad? Entonces esta cuarentena con Jesús fue necesaria para actualizar, renovar la fe, instruirlos en un nuevo paradigma del reino y empoderarlos para tal reino. Entonces, habían propósitos para este tiempo ahí. Algo muy poderoso cambiaría sus vidas para siempre. Un nuevo paradigma espiritual comenzaría. El período de la gracia de Dios sobre la humanidad, que había sido profetizada por Isaías, estaba por comenzar. El Espíritu Santo nos empoderaría. La iglesia sería iniciada y el reino de Dios se activaría dentro de ellos. Esas son las cosas principales que iban a pasar, grandes cosas, ¿verdad? Y estos discípulos estaban ahí muy tristes en sus propios problemas, en sus sentimientos, mirando las circunstancias, cuando algo tan poderoso estaba para se iniciar, que todo el cielo estaba involucrado con esto, y Jesucristo se quedó para se asegurar que los discípulos estaban preparados para este nuevo tiempo, porque mucho iba a pasar. Entonces quería hablar con ustedes también sobre esto, que este es un tiempo que mucha gente está en sus sentimientos, triste, enojado, con miedo dentro de sus casas. Están perdiendo tanto tiempo, porque estamos seguros que hay algo tan grande que está para pasar después de estas temporadas de cuarentenas por la cual estamos pasando. Hay algo grande que el Señor va a hacer en el mundo y la iglesia necesita estar preparada, necesita saber lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces es tiempo de tenermos todos una cuarentena con Jesús, no solitos, pero con Él. Para los discípulos fue una aventura de 40 días, ¿verdad? No sé, para nosotros puede ser más que 40, pero con los discípulos el propósito principal de Jesús era ajustar su visión sobre el reino de Dios, porque la visión de ellos estaba totalmente anticuada. Ellos estaban todavía esperando que el reino sería para Israel, sería un reino político, pero no, Dios estaba hablando sobre algo diferente. Y nosotros también tenemos que comprender que habrá un nuevo tiempo en la tierra. El Señor quiere que comprendamos, que lo busquemos, que estemos en una relación íntima con Él, de mucha comunión, de escuchar su voz, de estar leyendo la Biblia, comprendendo el mundo espiritual, lo que está pasando. Será un nuevo tiempo en la tierra. Yo he ya predicado a ustedes que estamos en el principio de las dolores de parto. Es un tiempo diferente, tenemos que estar preparados, como una mamá también se prepara para estos tiempos, ¿verdad? Será un tiempo en que vamos a acelerar la evangelización del mundo. Es un tiempo para preparar la iglesia para el encuentro con Cristo. Como iglesia debemos estarnos preparando, porque el tiempo del venir por nosotros está muy cerca. ¿Sabe? Jesús siempre tiene un propósito para todo. No piensen que el virus o el gobierno te han puesto en cuarentena. Dios te ha llamado a una cuarentena para darte una revelación única, para hablar contigo, para que cosas en su familia estén bien, para que ustedes tengan más tiempo de buscar a Él, de escuchar su voz y se preparen. Jesús tiene un propósito para esta cuarentena. Ponernos en cuarentena con Él,
Por favor, não se quede aí solito em sua casa, triste, deprimido, pensando coisas malas sobre o futuro. Tenha tempo com Ele. Busque a Jesus Cristo em sua quarentena. Déjalo falar contigo. Tu vais entender seu propósito. Sabe, há texto no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que diz assim: todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para matar, un tiempo para sanar, un tiempo para destruir, un tiempo para construir, un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto, un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recorrerlas, un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse, un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar, un tiempo para rasgar, un tiempo para coser, un tiempo para callar, un tiempo para hablar, un tiempo para amar, un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra, un tiempo para la paz. Dios ha hecho todo hermoso en su tiempo. También ha establecido eternidad en el corazón humano. Este texto es tan rico, habla de la vida humana, que debajo del sol donde nosotros vivimos, hay tiempo para todo. Y este nos parece es un tiempo de no abrazarnos, ¿verdad? Es un tiempo de distancia social, pero Dios sigue teniendo un propósito, un objetivo para nuestras vidas durante este tiempo. Los discípulos estaban entonces convencidos de que Jesús estaba vivo y que Jesús les había dado un nuevo reino después de esos 40 días juntos. Su fe estaba crecida, estaba bien. Jesús les había dicho antes a Israel, durante su última semana de vida, que Él estaría transfiriendo el reino de Dios de Israel a la iglesia. Los discípulos no habían comprendido mucho bien todavía, pero el reino de Dios ahora está con la iglesia, desde que Jesucristo ha venido. En Mateo 21:43 la Biblia dice: por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. Él estaba hablando de la iglesia. Este es el nuevo pueblo que va a producir los frutos del reino. Ahora no sé si ustedes también sienten así, pero yo he estado tan curiosa para saber cuál pudo haber sido la enseñanza sobre el reino de Dios que mantuvo a Cristo en la tierra por más 40 días. Estoy orando a Dios toda esta semana y voy a seguir orando porque quiero saber más. Fue algo muy importante. Imagínate un retiro de 40 días con Jesús, una cuarentena de 40 días. ¿Qué les puedo haber revelado Jesús durante esos 40 días? Quiero darles unas pistas. Primeramente, Dios Padre habló con algunos profetas. Uno de ellos fue Isaías. En el capítulo 9 de Isaías, versículos 6 y 7, el Padre enseñó algo importante. Dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Qué maravilloso. Él estaba ahí diciendo que un bebé, un niño iba a nacer en el mundo
y él tendría el reino sobre sus hombros. Él iba a gobernar con justicia y rectitud y sería un reino de paz. Paz con Dios, paz en todas las maneras. Y ahí hay entonces esta pista que Dios está dando, ¿verdad? A través del profeta, sobre un reino que va a venir sobre la tierra, que va a gobernar todos los otros reinos. Jeremías también dice algo en capítulo 23, versículos 5 y 6. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro. Y este es el nombre que se le dará. El Señor es nuestra salvación. Qué lindo. En Salmos 2, 6 y 9, Dios también dice: he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Dios está avisando que este salmo pasó antes del mundo ser criado. Pero ya ahí Dios había decidido que habría un tiempo en que su hijo sería el rey y que él vendría para proclamar el decreto del Señor. Y Dios dice a él: pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Tuyos serán los confines de la tierra. Las gobernarás con puño de hierro, las harás pedazos como vasijas de barro. Entonces Dios tiene planeado desde antes de la fundación del mundo que este reino iba a ser implantado en la tierra. Entonces ahí Dios nos ha dado algunas pistas, ¿verdad? Pero Jesucristo, cuando estuvo aquí durante los 3 años de enseñanzas con los discípulos, Él habló mucho sobre el reino. Y hay algunas pistas que quiero compartir con ustedes. No puedo hablar todo en este sermón, pero algunas cosas importantes. Él dice en Mateo 4, 23, dice así: Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Ahí está algo muy importante. Jesucristo estaba caminando por toda la Galilea y estaba visitando las sinagogas y enseñando la palabra de Dios. ¿Y qué anunciaba él? Las buenas nuevas del reino, el evangelio del reino. Y también sanaba a la gente de todas las enfermedades. En Lucas 4:43 dice: pero él les dijo: es preciso que yo anuncie a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui enviado. Ahí está muy claro Jesucristo explicando que era necesario que él viajase por las ciudades y que proclamara a los pueblos las buenas nuevas del reino de Dios. Porque este había sido el propósito, que el Padre lo había enviado. Muchos piensan que Jesucristo vino solamente para predicar el evangelio de salvación. Esto es parte, claro, pero Él vino para predicar el evangelio del reino de Dios, que es algo mucho mayor, mucho grande. En Mateo 24:14, Jesús dice a sus discípulos también: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Otra vez ahí, el evangelio del reino será predicado en estos tiempos, del fin de los tiempos. En Lucas 16:16, él dice
que la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan, desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces él está diciendo que desde que él llegó, el mensaje cambió. Antes la mensaje de la ley de los profetas, pero no ahora. Ahora se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios. Amén. En Lucas 9:2, Jesucristo entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Entonces ellos no estaban solamente predicando el evangelio de salvación, pero un evangelio que abarcara todo el concepto del reino de Dios y también para sanar a los enfermos. Entonces, amados y amadas, Jesús se apareció a los discípulos durante un periodo de 40 días y habló de las cosas relacionadas con el reino de Dios durante ese tiempo. Y esa fue una revelación muy importante que los discípulos tuvieron que entenderla muy bien, porque las cosas estaban cambiando a partir del día que el Espíritu Santo llegara. Este reino empezó a ser implementado. Entonces es interesante que Pedro lo entendió y predicó al respecto en su primer sermón después de Pentecostés, ¿verdad? Él dice en Hechos 2, 34, 36, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios los ha hecho Señor y Mesías. Entonces Pedro comprendió que con la llegada del Espíritu, ahora ellos tenían que predicar que Jesús era el Señor, Jesús era Rey y Jesús era el Mesías. También cuando Pablo está en el final de su carrera, ¿verdad? Está él preso en esta casa y la Biblia dice que había un guardia en la puerta, ¿verdad? Él no podría salir, pero dice ahí, durante los 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Qué maravilloso. Los 2 prácticamente últimos años de la vida del apóstolo Pablo, él pasó en una cuarentena de 2 años. ¿Y sobre qué enseñaba él durante esos 2 años? Sobre el reino de Dios. Porque esto fue muy importante. Dios quería, a través de Pablo también, que tuvo experiencias muy maravillosas con Cristo, que la iglesia supiese mucho sobre el reino. Por esto, cuando estudiamos las cartas de Pablo, es muy interesante que descubrimos ahí muchas pistas sobre el reino de Dios. En Marcos capítulo 4, versículo 11, Jesucristo había dicho algo a los discípulos porque estaba enseñando a través de parábolas, ¿verdad? Y él dice esto: a ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. ¿Por qué Jesucristo estaba diciendo esto? Porque el reino de Dios es como un misterio, un secreto de Dios para nosotros, para su iglesia, para los que creen en su nombre, para los que creen que Él es el Salvador y el Señor. Y a nosotros, cuando leemos las parábolas, el Espíritu de Dios viene y nos enseña muchas cosas interesantes sobre el reino de Dios ahí. Amén. Entonces quería sugerir que ustedes también pudiesen leer las parábolas
y comprender más del secreto del reino de Dios. Entonces hubo una aventura de 40 días con Jesús, con este propósito principal de ajustar la visión de los discípulos sobre el reino de Dios y lo que significaba a partir de ese momento. Entonces déjame decir algo a usted. ¿Qué tiene todo esto de ver contigo, verdad? Bueno, tú puedes estar decepcionado, triste, asustado, ansioso, sin dirección, en una manera como los discípulos también se sintieron. Parece que todo paró, el mundo paró, ¿qué va a pasar? Pero déjame decirte, si usted comprende y acepta que Dios tiene un propósito para cada momento de su vida, y que también hay un propósito para este momento, descubrirá cosas que Él quiere que usted sepa o haga. Sabe, quiero compartir algo rápidamente, la experiencia de una amiga pastora de Brasil que durante esta cuarentena se enfermó con el COVID-19 y se quedó en el hospital por 18 días. Estuve para morir. Los médicos dijeron, es necesario un milagro. Y la iglesia en Brasil estaba orando mucho por ella y ella tuvo experiencias maravillosas con Jesucristo. Y cuando ella sintió que estaba para morir, ella también oró mucho a Dios y ella vio este corazón, su corazón, que fue conectado con el corazón de Dios. Y a partir de ahí ella empezó a mejorar hasta que sanó. Esta semana ella me llamó de Brasil, ella ya está en su casa, ya está bien, pero está en una cuarentena de 14 días en su cuarto. ¿Sabe lo que pasa con ella desde estos días? Ella está solita, pero Jesucristo aparece para ella algunas veces en su cuarto para le dar instrucciones, para traer palabras para que ella pueda entregar a otras personas. También para que ella pueda leer una parte de la Biblia que sea interesante para ella. Y ella está teniendo el mejor tiempo de su vida, me dice. Sabe, Dios quiere estar contigo en tu cuarentena. Busca a Jesús en estos tiempos. Él está justo ahí. Su reino está dentro de ti, porque Jesucristo dice que el reino de Dios vendría primeramente para nosotros y que estaría dentro de nosotros. Más tarde va a venir un reino sobre toda la tierra y vamos a reinar con Él. Pero ahorita Él está en ti. Y tú puedes tener una cuarentena con Él, tú puedes tener un tiempo hermoso con Él. Y si hay alguien que está me escuchando y todavía no cree en Cristo, llega a Él, aproxímate de Él. Dice, Señor, creo en tu poder, creo que me salvaste en esta cruz. Creo que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y sabe, algo va a pasar. Un nuevo paradigma va a empezar en su vida porque su fe va a crecer y Dios va a empezar a hablar con usted. Quería hacer un reto a todos que me escuchan. Vamos a tener 40 días con Jesús, o 60 o 80, no sabemos cuántos días vamos a estar todavía en esta cuarentena. Pero quería desafiarlos a llegar a Él, a cambiar su actitud, a tener una expectativa de encontrar a Jesús estos días. Ahí en su cuarto, en su sala, en su carro, no sé, el Señor quiere hablar contigo. El Señor quiere te revelar cosas maravillosas para el nuevo tiempo. Saben, una de las cosas que Él ha revelado es que en este nuevo tiempo nuestra mensaje tendrá que ser cambiada.
el mensaje al mundo. Vamos a tener que predicar sobre el reino de Dios, más do que solamente sobre la salvación. No más evangelio de prosperidad, no más el evangelio de supergracia, no, no, no. El evangelio del reino de Dios. Es lo que Dios está hablando con la iglesia a través de este mensaje de hoy. Y quiero desafiarlos entonces que vengan y se unan a nosotros. ¿Qué cosas sorprendentes también te pueden pasar en estos días con Jesús? Yo estoy segura que serán cosas hermosas, profundas, relacionamiento mejor y mayor con Él. Invista tiempo con tu familia, busca al Señor enquanto se pueda acharle. Y Él también va a llegar a ustedes. ¿Aceptan el reto? Entonces vamos a orar por ustedes y que a partir de este domingo, de este día, las próximas semanas sean semanas con Jesús, donde Él va a revelar cosas lindas en la palabra, en el tiempo de oración, con su familia, también con las clases que estamos enseñando en línea, ¿verdad? Con las células. El Señor está hablando de muchas maneras en estos días, pero también tú busca a Jesucristo en tu cuarentena. Él está justo ahí. Amén. Déjame orar por ustedes. Señor Jesucristo, estamos en tu presencia. Tú eres tan bondadoso. Qué lindo que tú te quedaras por 40 días en la tierra por causa de sus discípulos, para tener tiempo con ellos e enseñarles cosas preciosas, especialmente sobre tu reino. Señor, abrimos nuestros corazones para escuchar más de ti, para recibir revelaciones de tu palabra, de tu trono. Habla con tu pueblo, Señor, habla con cada uno, habla con nuestra iglesia, con las iglesias, con los pastores, Señor. Enséñanos qué es que nos va a pasar después de esta cuarentena, cómo tenemos que nos preparar como la iglesia de Cristo para el encuentro contigo, Señor. Cómo tenemos que predicar, enseñar, cómo tenemos que ser iglesia a partir, Señor, de estos días en que estamos en esta cuarentena. Bendice a tu pueblo, en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, que sean fortalecidos con esta palabra y nos vemos en la próxima vez.